Cada vez más gente recorre al doctor Google. ¿Lo conocen? Está en su móvil y también en las pantallas de sus ordenadores. Y la tentación de preguntarle cosas, pues es a veces invencible. Pero las respuestas que da no siempre son las más acertadas. Bienvenidos a Salud Integral. Hoy hablaremos de los peligros del autodiagnóstico mediante Internet y también echaremos una ojeada a los peligros de las redes sociales. Todo ello lo haremos con el doctor Jordi Ballart, director médico de Idona de Barcelona. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, hablamos, para empezar, de su colega, del doctor Google. Es su colega, ya me entiende. Es un colega prestigioso. Es un colega prestigioso, mucha Sí. gente recurre a él. Sí, con una fama... Lo tenemos muy a mano, ¿no? Quizás sí, es el problema. y aparte ¿no? tiene fama internacional, porque no trabaja solo aquí, sino que trabaja en todo el mundo. O sea que es un colega prestigioso. El doctor Google, todo el mundo lo conoce, es la forma más fácil de intentar averiguar cuando tenemos algo que nos pasa, incluso nos puede facilitar dar un tratamiento. El problema está en qué fuentes tiene, fuentes tiene para darnos la información que nos da, y esto condiciona a veces, puede condicionar problemas. En los últimos años se han hecho multitud de estudios en diferentes especialidades, en la nuestra también, sobre la veracidad o la confiabilidad que pueda tener buscar diferentes temas en Internet mediante el doctor Google. Claro. Y bueno, la realidad es que en muchas ocasiones puede ser. Depende de la fuente consultada, claro. Puede dar una información muy correcta. Claro. Pero depende de la fuente consultada, la información se aparta totalmente del standard of care, de los protocolos o de la evidencia científica que manejamos actualmente, y esto puede condicionar al final un riesgo para la salud de lo que los consulta. Por tanto, no es que sea malo el doctor Google, pero tendríamos que mirar muy bien cuáles son las fuentes, cosa que muchas veces no se hace. Solo se lee la información, pero nunca se lee quién ha puesto aquella información y de dónde procede aquella información. Y este es el problema principal que tienen. No es que sea intrínsecamente malo, que no lo es, y de hecho muchos estudios dicen que más del 50% de las webs, cuando se busca un tema en concreto, más del 50% de las webs halladas dan una información correcta y veraz, pero hay otro 50% que no. Y entonces aquí hay otro problema del doctor Google que viene por el posicionamiento web. Exacto, porque el algoritmo no entiende de veracidades a veces y simplemente, pues bueno, el que sepa un poco de SEO, que es un poco la ciencia que de alguna manera determina el posicionamiento de las webs en Google, pues bueno, puede hacer que haya webs que quizá no tengan una información tan veraz y tan exacta que esté pues mucho más arriba en la primera página de Google, claro, que es la que mira todo el mundo. Es la única que se mira. Claro. Y entonces el posicionamiento hace que... hay estudios muy divertidos que se han hecho, cogiendo un grupo de gente preparada, no médicos, sino de otras disciplinas, y trucando el buscador, o sea, manipulando el buscador, porque a un grupo les diese, por ejemplo, en relación a las vacunas, que hay... un poco de... Con eso hay bastante lío. A un grupo les daba solo la información sobre los contrarios a las vacunas, y a otro grupo les daba a favor de las vacunas. Y la diferencia después en la actitud delante de la vacunación era completamente diferente. Y pues esta manipulación hecha pues queriéndola hacer, pues puede pasar por el posicionamiento de la web. Y aquí, perdona, ya entro en otro tema que también me parece importante, y así ya lo digo, ya está, es que aquí también tendremos el problema con la inteligencia artificial generativa. Claro.
dependiendo, porque claro, la inteligencia artificial al final es que le dan miles de contenidos y ella los procesa de una manera hiperrápida. Dependiendo de los contenidos que se le den a esta inteligencia artificial generativa, pues nos va a dar un resultado u otro resultado. Por tanto, sí que esto tendría que ser un tema de mucho debate a nivel de toda la sociedad, a nivel político, porque si no puede haber problemas de este tipo. Sí, pero si es a nivel político nunca habrá consenso, porque los políticos nunca se ponen de acuerdo. Y fíjese que otro tema en el que esto podemos verlo, también con afectación para la ciencia médica, es no solamente en Internet, en Google, que ahí a veces el algoritmo responde a temas de posicionamiento pues por la manera en la cual se posicionan las webs, pero es que fíjese, por ejemplo, lo que sucede en la actual X, anterior Twitter, donde a mucha gente le sale mucho más de lo que quiere leer. Es decir, como usted ha dicho antes, los antivacunas les sale todo el algoritmo, les lo detecta y todo les dan la razón, y a los que piensan al contrario también. O sea, y al final estamos abriendo, pues, dentro de la ciencia médica, una trinchera, ¿no? Sí, esto sería otro tema, el de las redes sociales. Las redes sociales son fantásticas, es una de las mejores cosas, creo yo, que le ha pasado a nuestra sociedad, porque permite hacer contactos, hacer grupos Bien, pero también tiene sus riesgos. Como todo, al final las redes sociales se han visto que son muy efectivas para ciertas cosas. Y me acuerdo que me comentaron de una propuesta que se hizo en Estados Unidos, donde la donación de órganos es baja, que diferentes personas pusieron en sus perfiles que se hacían donantes de órganos. Esto lo estimuló. Lo estimuló entre sus familiares, amigos, relaciones, estimuló, y en una semana aumentó un 23% la gente que se apuntó para donación de órganos. Por tanto, tienen muchas cosas. Ahora, también tienen las contrarias. Y la contraria pienso que es que hay las personas que tienen más peso dentro de las redes sociales son personas que no tienen, para decirlo suave, ni idea de medicina. Claro. Pero como son famosas, y no quiero decir ningún nombre, pero hay personas que han hecho mucho daño, pero son famosas, tienen miles o a veces algún millón de seguidores, tienen una repercusión muy importante con lo que dicen, y por tanto tendrían que tener una cierta responsabilidad que, a mi entender, no la tienen en cuanto a cuando expresan opiniones de según qué temas. Los influencers famosos, ¿no? Sí, los influencers o los influencers profesionales o la gente con cierto caché social, que no son puramente influencers, pero sí que su opinión cuando dicen algo crea un poco de doctrina. Exacto. Y esto es realmente lo que es peligroso. Por el contrario, te digo, pienso que las redes sociales es un gran invento y que puede ayudar en medicina, puede ayudar mucho en concienciación sobre diferentes temas, en propuestas de mejora de salud a través de la alimentación, pero todo esto tiene que estar hecho de manera por profesionales que sepan de lo que hablan, no por alguien que... Claro, pero ¿como sociedad estamos preparados para enfrentar este alud de información o no? Yo creo que no. Bueno, el problema es que hay mucha información, demasiada, imposible de procesar. En medicina y hace años que nos pasa esto. Cada año se publican miles de artículos. Nos tendríamos que pasar todo el día sin trabajar, solo leyendo, para poder leer todos los artículos. Si es esto... hablando de revistas que pasan unos comités de redacción de expertos que no aceptan la mayoría de artículos, solo los que tienen una cierta calidad. En el mundo de las redes sociales y de Internet, todo el mundo puede publicar lo que quiera. Por tanto, el porcentaje de información que hay es mucho más alta y, por tanto, imposible de procesar por cualquier persona. Por tanto, es cuando es más importante que hubiese algún marcador, algo que nos dijese a los usuarios
que aquella web es confiable o no es confiable, y que la información que vamos a sacar de allí es confiable o no es confiable. Si no es confiable, tendríamos que automáticamente desecharlo. Volviendo un poquito al asunto de Google, bueno, y también con el tema de las redes sociales, la información que recibimos, a veces errónea, nos puede provocar patologías, sobre todo de índole mental, angustias, ansiedades, paranoias incluso, porque a lo mejor nos autopercibimos como enfermos cuando en realidad no tenemos nada, o tenemos otro tipo de patología que no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, claro, todo esto al final podemos procesar lo que nuestra mente es capaz de procesar. Entonces, hay diferentes mensajes que han hecho mucho daño. El caso más típico son los trastornos alimentarios. Correcto. Que ha habido. Esto se ha visto que ha aumentado de forma muy importante durante el periodo de pandemia, cuando la gente no tenía que estar y lo único que tenía eran las pantallas para relacionarse con el mundo exterior. Y esto ha provocado muchos problemas. Bueno, esto es un grano de arena dentro de la playa de las redes sociales y de Internet. Sí, es cierto esto. En su ámbito, en el Instituto Aladona, el IDONA, ¿qué tipo de pacientes tienen este tipo de patologías referidas a estos temas y de qué manera les pueden ayudar ustedes? Bueno, es difícil, ¿eh? El principal problema que nos encontramos los clínicos que actuamos cada día es que nos vienen pacientes que no vienen a consultar al médico, sino que vienen a decirnos lo que quieren que les hagamos. Claro. Claro, ya o sea, vienen con el diagnóstico hecho y deme esto, recéteme esto. Deme esto, o hágame esta prueba, o hágame esta otra, antes de decir buenos días, ¿qué le pasa? Este es el principal problema. Me lo tomo a risa, pero no es de risa, ¿eh? No, no es de risa. Nosotros esto nos supone unos problemas importantes, porque no podemos hacer esto. No es nuestro trabajo hacer de tenderos, no sé cómo decir, cómo sería la palabra, claro. No es una tienda, una consulta donde uno va a buscar lo que... No puede hacer lo que quiera, evidentemente, cada uno es libre, pero nosotros, en principio, y desde el punto de vista del código deontológico nuestro, esto no nos lo tiene prohibido. O sea, no podemos... hacer ninguna intervención, sea del tipo que sea, que no esté indicada, solo porque el paciente, o en este caso la paciente, nos la pida. No podemos, es que nos lo prohíbe el código deontológico. Claro. Por tanto, es una situación que nos encontramos muy a menudo en la consulta. Y para acabar, ¿cómo podemos concienciar a la gente de que, bueno, el uso de las redes, como usted ha dicho, es una ventaja, está ahí, pero hemos de saber cómo vivir con ellas, aprender de ellas, hacerles el caso que hay que hacerles, y lo mismo lo hago extensivo al doctor Google, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, nadie se tendría que leer un artículo en Internet que no estuviese firmado. Claro. O alguien se leería cualquier información periodística sin que llevase quien la da esta información. La puede dar cualquiera, por tanto, lo primero sería ver quién la firma. Y quién es y qué autoridad tiene para decir lo que dice. En segundo lugar, es ver las fuentes de dónde ha sacado. Que esto tendría que ser obligatorio ponerlo en cualquier artículo. Claro. Y a partir de aquí, pues hay diferentes otras cosas que se podrían mirar, pero sobre todas, quién lo dice y cuáles son sus fuentes. No sería muy diferente de un trabajo periodístico. Correcto. Pero aplicado, en este caso, a unas fuentes diferentes y a unas personas diferentes. Y para mí este sería el primer punto. Claro, y prohibir webs, no, esto no se puede prohibir. Al final... no se le puede poner por al campo, ¿no? No, es imposible. Al final la autorregulación no la puede hacer el gobierno, la puede hacer, pueden dar unas normas, pero la autorregulación la tiene que hacer cada persona. Exacto. Sabiendo lo que se juega con lo que está haciendo, y nada más. Y nada más. Pues muchas gracias, doctor Jordi Ballart, director médico de IDONA, por estar hoy con nosotros hablando pues de esta jungla digital
de la que habrá que sobrevivir de alguna manera u otra. Seguro que es el sí, signo de los tiempos. Seguro que sí, porque esto no irá a menos, sino que irá a más. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes les esperamos en un nuevo capítulo de Salud Integral.